Bendito Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por este día que usted nos da, un día más de vida, de amor, Señor. En este momento, gracias por poder conectarnos, Señor, reunirnos con las mujeres, pasar un rato juntas, Señor, en armonía, escuchando su palabra, opinando. Es un tiempo muy agradable, mi Dios. Y también quiero pedirle por Katy, para que a ella se le pueda arreglar en este momento, Señor, el celular o el computador, que ella pueda estar tranquila para poder exponer, Señor, su palabra y que todo esto, Señor, sea para la gloria suya. En el nombre de Jesús, yo lo agradezco. Amén. Amén. Ya. Bueno, somos poquitas, pero parece que ya no vamos a esperar a nadie más, creo. Hoy me tocó hablar, siempre yo digo que me toca hablar de temas polémicos, pero me toca hablar de este tema que no deja de ser para mí polémico, que es la certeza, tener la certeza de que mi hijo es cristiano porque hizo una oración para recibir a Cristo cuando era pequeño. Entonces yo creo que aquí las más expertas pueden ser tú, Rose, o usted, Coli, de hablar de estos temas porque tienen hijos grandes. Nosotros con la Sabrina estamos como recién, entonces nuestros hijos son pequeños, entonces para mí su oración es súper válida. Entonces yo sí Oye, creo que es cristiano porque yo lo escuché orar. disculpa, Katy, 2 puntos. Ya yo sé, entiendo lo que estás diciendo, pero mira, es sumamente importante. Tú estudiaste este tema y vas a compartirlo con Sabrina, con Mari, aunque tienen niños menores que nuestros, porque vas a escuchar a otras mujeres decir esto. Y hay que saber cómo corregirlo, pero con amor, con la verdad, ¿cierto? Y cuáles escrituras. Entonces, por eso yo creo que Dios te dio el privilegio de estudiar ese tema y entregarlo a nosotros. Segundo, por el hecho que tú estás empezando como tarde, 10 para las 9, queremos darte tiempo hasta 9:20 para entregar tu tema, ¿ya? Okay. Disculpa, Rose, ojalá que no entre en territorio equivocado. No. No. Tú hablas cuando quieres, yo no me controlo a veces, tú me conoces. Perdona, Katy, adelante, ¿ya? Ahora sí. Ya la cosa es que yo también pensé en cambiarle un poquito la verdad, o sea, una parte de esta frase, y puse, o lo pienso, si yo tengo la certeza de que soy cristiana porque hice una oración cuando pequeña, o porque mi vida refleja a Cristo. Entonces, cuando yo entiendo la base de mi vida, de por qué yo creo ser cristiana, la puedo aplicar en mi hijo. Porque yo no creo ser cristiana simplemente porque oré hace muchos años atrás cuando alguien me presentó el evangelio y me dijo, ora conmigo. Sino que es porque llevo una vida diaria. Y eso mismo, cuando nos damos cuenta que es eso mismo lo que tiene que pasar en nuestro hijo, vemos que va más allá de una oración y dejamos de ver una oración como el rito, como, oh, es cristiano porque oró, es cristiano porque se bautizó, está listo. No sé si me explico a lo que voy. Es como más allá de la oración. Entonces, ahí podemos ver que es una mentira porque no se trata simplemente de orar, sino que se trata de tener una relación personal con Dios. Entonces, la autora dice que, bueno, muchas mujeres y madres están convencidas que sus hijos, o X persona, podemos ponerle incluso su esposo o sus papás, porque esto no solamente lo podemos ver aplicado a nuestros hijos, van a ser cristianos porque hizo la oración. Y eso porque puede ser que ellos lleven vidas impías, vidas que no reflejen a Cristo, pero ahí lo que yo les decía, porque la oración va más allá de un simplemente hecho de orar. Porque es Cristo el que tiene que transformar nuestra vida. O sea, si el Espíritu Santo entra, sabemos que somos nueva criatura. Entonces Satanás, dice la autora, que impide que muchos padres se den cuenta de esta verdad, haciéndolos ciegos, poniéndolos ciegos, encegueciéndolos, para que no les importe también el actuar de sus hijos. Y eso, ¿a qué apunta? Eso va en relación de que si yo veo a mi hijo más grande que está pecando, que está llevando una vida inmoral, yo voy a decir, no importa, porque yo sé que él oró cuando chico.
Entonces me quedo tranquila y muchos padres dejan incluso de corregir a sus hijos porque saben que en algún momento de esta rebeldía va a pasar y ellos van a volver al redil, ¿cierto? Es como, no, anda en Egipto, pero va a volver. Pero en realidad él nunca estuvo y nosotros no nos queremos dar cuenta de eso. Yo vengo de una iglesia pentecostal, entonces tengo hartos términos como pentecostales, como que andaba en Egipto y cosas así, ¿ya? Entonces, y bueno, también a veces lo relacionamos con que no, mi hijo servía en la iglesia. También sigo con mis términos pentecostales. Tocaba en el coro, en la música, enseñaba a los niños. Entonces, ¿cómo cuando grande se va a desviar? ¿Cierto? Se va a descarriar. Pero en realidad, insisto, la Biblia es súper clara que si bien solo Dios conoce el corazón nuestro, y solo Dios sabe verdaderamente quién es salvo y quién no, también la Biblia nos enseña que por sus frutos nosotros los vamos a conocer, ¿cierto? Y la autora habla de Primera de Juan, que a mí me encanta, pero también Primera de Juan es súper tajante al decir quién es cristiano y quién no es cristiano, ¿cierto? Y se me cerró, a ver, se me cerró, pero lo voy a abrir, porque habían varios versículos, no sé si alguien los tenga a mano, pero los tenía abierto el libro acá en el computador, pero por ejemplo hablaba uno de que si no seguimos sus mandamientos, si no obedecemos sus mandamientos, no somos sus hijos. Ros, ¿tú los tendrás por ahí? Los versículos que hablaba Primera de Juan. Solo si lo tiene a mano, porque yo lo estoy buscando, perdón. Que no me quería. ¿Alguien los tendrá? Ahí estoy abriendo el libro. Allá lo abrí. Pero voy a avanzar por mientras. Yo lo encontré, es 1 de Juan 2, 3 a 4. No sé si quieres cada uno leer algo. Puede leerlos porque salen como todos seguidos, ¿cierto? Un momento, estoy abriendo mi Biblia, había encontrado el sitio, pero Rose, si tú lo tienes, tú puedes empezar a leer. 1 de Juan 2, 3 a 4. Acá los tengo, por si acaso. Ok, ¿tú quieres leerlo? Porque, ahí se me ocurrió justo la página, deme un segundo, porque están todos juntos, de hecho, Yo lo tengo, ahora yo lo tengo, ¿ya? Ya. 2, 3 a 4. ¿Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Si obedecemos sus mandamientos. El que ama, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. Y 6 dice, el que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Súper. Entonces, en Primera de Juan, que yo le animo a todos a leerlo, vemos cómo saber, pero siempre sin juzgar, ¿cierto? Si una persona es hijo de Dios o no, porque vemos que tiene que permanecer en Él, ¿cierto? Andar como Él anduvo, porque dice que el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía sigue en tinieblas. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no va a estar en él, ¿cierto? Si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. También de otro dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces ahí tenemos unos ejemplos para saber si nosotros, primero, yo siempre creo que hay que partir por nosotros, o nuestros hijos son cristianos, son verdaderos hijos de Dios, porque va más allá de la oración, va más allá de como este rito que nos deja de ser, y yo no le voy a bajar el perfil a la oración, pero es una parte, es el inicio, y además yo voy a hablar de un versículo que a mí me gusta mucho, pero yo creo que también es un versículo polémico porque algunos dicen que es promesa, otros dicen que es un principio. Yo no voy a decir lo que pienso para no entrar en polémica, pero es Proverbios 22:6, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces,
¿Por qué digo que es medio polémico? Porque muchos dicen, ok, si uno le enseña al hijo desde chico de Dios, cuando grande, ese hijo, aunque se descarrile, va a volver, porque dice esa promesa que aunque fuere viejo no se apartará. Otros dicen que es un principio, que es, bueno, si tú instruyes a tu hijo desde siempre en los caminos de Dios, él lo va a recordar y lo más seguro es que en su caminar va a recordarlo. Yo conozco un pastor, por ejemplo, un pastor que es muy amado por nosotros, que él tiene 3 hijos y uno de ellos es el día de hoy homosexual, abiertamente. Otro hijo es pastor, otro hijo es no practicante, es creyente no practicante. Entonces uno puede decir, pero si el pastor, que es un muy buen pastor a mi parecer, instruyó a sus 3 hijos en el camino, ¿por qué uno termina siendo homosexual? Lo siento, es que le toca el medicamento a mi hijo, perdón, va a sonar una alarma. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Yo no sé si ustedes conocen o han escuchado hablar de Karl Marx, no sé si lo pronuncié bien, pero él es hijo de judíos, él era hijo de judío, este es un judío, su papá era judío mesiánico, fue protestante, y este papá, el papá de Karl Marx, cuando era abogado y cuando se cambiaron de donde vivían, ellos participaban en una iglesia protestante, pero cuando se cambiaron el papá se fue a una iglesia luterana. Y resulta que el hijo, Karl Marx, le preguntó a su padre por qué se estaban congregando en esa iglesia. Y el papá le dijo que en esa iglesia había posibles mejores clientes para él como abogado. Y resulta que Karl Marx después termina fundando el comunismo diciendo que la religión es el opio del pueblo. Porque su papá no le enseñó o no instruyó al hijo en su camino con el ejemplo. ¿Y por qué saco este tema? Yo siento, hermanas, que muchas veces nosotras deseamos muchas cosas para nuestro hijo. No, yo quiero que sea cristiano, quiero que sea pastor, quiero que sea misionero, quiero que sea una esposa de pastor, que tenga un ministerio grande de mujeres, que escriba libros, no sé. Cuando nosotras en nuestras vidas somos personas que lo único que estamos haciendo es alejar a nuestros hijos de Dios. Entonces, bueno, nosotros tenemos una tía con Oscar, que por ejemplo, ella mandaba a su hijo a la iglesia, lo mandaba con mi suegra, de hecho. Decía, no, que vayan a la iglesia para que sean cristianos, pero la tía era terrible, 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 moralmente hablando. Entonces, claro, ella quería que su hijo fuese cristiano, porque iba los domingos, pero ella tenía una vida totalmente alejada de Dios. Entonces, de hecho, yo le había dicho a la Coli que le iba a poner como por ejemplo, y ahí yo veo el contraste con Coli, con Pastor, y bueno, con otra familia de pastores que yo conozco, que es Sharon y Jack, que yo veo que ellos son, por ejemplo, abuelos, y sus hijos y sus nietos están totalmente involucrados en el ministerio como cristianos, pero es porque ellos le enseñaron y lo instruyeron a sus hijos con la verdad, y lo vivieron también. Entonces, va más allá del hecho de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, sino que nosotros tenemos que vivirla para que ellos puedan ver un ejemplo en nosotros. Entonces yo me acuerdo cuando la Sabrina contaba la otra vez que cómo le vamos a enseñar a nuestro hijo a confiar en Dios si en medio de la prueba estamos nosotras mismas tiritando y sufriendo y desconfiando. Entonces, nuestros hijos no van a ser cristianos por orar, simplemente. Pero nuestros hijos tampoco van a ser cristianos por ir a la iglesia. Nuestros hijos no van a ser cristianos porque el domingo se conectaron al Zoom o porque ya después vamos a poder volver a juntarnos o porque nos conectan a las reuniones de juveniles. Nuestros hijos no son cristianos porque oran al desayuno, almuerzo y once. Nuestros hijos son cristianos porque nosotras les enseñamos también con nuestra vida, una vida que glorifica a Dios. Entonces, aquí ya voy a otro tema, también medio polémico. ¿Y qué pasa cuando los hijos no terminan siendo cristianos?
Porque también puede pasar eso, que por mucho que nosotras seamos cristianas e instruyamos a nuestro hijo en el camino, puede pasar también que nuestros hijos decidan no seguir a Cristo, o darle la espalda, o tomar a Cristo a su manera, que es como lo que le pasó al pastor que yo les cuento, que ellos son cristianos, y yo vería un ejemplo a seguir, pero su hijo ahora es homosexual y está totalmente alejado de Dios. Y no quiero desanimarlas con eso, hermanas, pero sí quiero que recordemos siempre que hay un tema de libre albedrío. Que por mucho que nosotros queramos o yo quiera que mi hijo sea pastor misionero, no significa que ellos lo van a hacer, porque ellos deciden también. Entonces, por hacer la oración cuando son chicos, no nos podemos asegurar que son salvos, pero tampoco o que son cristianos, pero tampoco podemos asegurar que su futuro va a ser lo que nosotros queramos para ellos. Yo creo que nosotros tenemos que cumplir nuestra parte de vivir una vida cristiana, vivir una vida consagrada a Dios, que ellos vean nuestro ejemplo, pero también Dios va a tratar personalmente con cada uno de nuestros hijos. Dios le va a hablar a cada uno de nuestros hijos. Y no quiero decir que estos hijos van a ser totalmente fieles toda la vida y nunca se van a descarriar, como se dice en términos pentecostales, pero puede ser que ellos se vayan a ir a Egipto en algún momento de su vida y vuelvan, pero nosotros tenemos que siempre estar orando. Yo creo que es súper importante que nosotros siempre estemos cubriendo en oración a nuestros hijos. Ahora pequeños, las que tenemos hijos pequeños, y las que tienen hijos grandes, sigan orando por sus hijos que sean grandes. Incluso yo creo que hay que orar cuando se casan y cuando llegan los nietos, porque cada etapa es distinta, y Satanás siempre va a querer arrebatarlo, siempre va a querer estar ahí tentándolos, molestándolos. Entonces es importante que como mamás oremos por nuestros hijos y les enseñemos con el ejemplo. Perdón. Estoy viendo qué me falta decir. Ya. Entonces, las quiero animar, hermanas, a que se autopregunten, pero no estaba en el libro eso, pero quiero animarlas a que se pregunten ustedes qué ven sus hijos en ustedes. ¿Están dispuestas ustedes a confrontar a sus hijos cuando los vean en pecado? ¿Estamos dispuestas nosotras a decirle a nuestro hijo, no sé, si yo veo al Simón mintiendo, por ejemplo, yo le digo, y soy súper drástica porque para mí la cuchara de palo o la correa es regla en mi casa, la verdad? Entonces, si mienten, es correazo, al tiro, no transo. Pero pienso, voy a ser más adelante igual de tajante cuando, por ejemplo, lleguen quizás con alguna polola incrédula. Entonces voy a ser igual de drástica. Por ejemplo, nosotros tenemos unos tíos con Oscar, tíos de Oscar, que ellos jamás les permitieron entrar a una persona que no fuese cristiana como pareja de ellos. Tenían 5 hijos los tíos. Entonces, una vez uno intentó hacerlo y ellos le dijeron, si tú quieres pololear con él, te vas de la casa. Pero acá en la casa no vamos a aceptar a ningún hereje. Y fueron súper drásticos. Y yo decía, yo no sé si podría echar a mi hijo de la casa. Pero en realidad, eso significa ahora que sus hijos son todos hijos ejemplares involucrados en el ministerio. Pero porque ellos fueron súper drásticos. Entonces, vamos a transar qué es lo que nuestros hijos están dispuestos, o sea, qué es lo que nosotros estamos dispuestos a que nuestros hijos vean en nosotras. Estamos dispuestas, por ejemplo, a darle, por ejemplo, huevitos de chocolate para Semana Santa y que crean en el conejo un tiempo, total después van a crecer, que crean en el viejo pascuero, total después van a crecer y van a saber que es mentira. O estamos dispuestas a enseñarles desde chicos que eso es mentira, que eso es de Satanás, que eso le roba la gloria a Dios. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean cristianos cuando grandes, yo creo que es importante que nosotras estemos dispuestas a confrontarlos a ellos, y también a examinarnos nosotras, qué es lo que creemos nosotras, qué es lo que somos capaces de nosotras de vivir la vida cristiana. Porque si usted le enseña a su hijo, por ejemplo, que puede... Perdón.
No, media clobazam. ¿Media clobazam? Sí, perdón, es que estamos dando medicamentos. No, medio, porque ya terminó el cuarto. Eran 3 días. Lo siento, perdón. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotras? Si están dispuestas a enseñarle a su hijo que no importa, que mientan nomás en el colegio, que no se conecten a la clase por Zoom, pero digan que están enfermos, por ejemplo, y le estamos enseñando que puede haber pecado casi como ligero, o les vamos a enseñar a andar siempre por la verdad y a nosotros vivir esa vida de verdad. Perdón si me fui un poco más a como nuestra vida, porque sé que el tema del libro era que si nuestros hijos son cristianos simplemente por orar cuando pequeños, pero yo creía o creo que es importante también recordarnos a nosotras mismas si nosotras somos cristianas por orar cuando pequeñas o porque vivimos una vida cristiana, porque nuestros hijos van a seguir nuestro ejemplo. Nuestros hijos no van a ser cristianos simplemente, o sea, obviamente hay un tema súper importante que es la gracia y la misericordia de Dios, que por ejemplo mis papás no eran cristianos, pero Dios, a mi parecer, tuvo una misericordia gigantesca conmigo y me permite el día de hoy ser cristiana, y eso permitió que mis papás lo conocieran a Cristo, pero también es importante que nosotras vivamos nuestra vida cristiana, porque yo decía, conozco que hicimos un cálculo, que no les voy a dar todos los números que nos dio, pero si Proverbios 22:6 fuese una promesa que se cumpliese sí o sí, tajantemente, yo le aseguro que el día de hoy seríamos casi todo el mundo cristiano, porque nuestros hijos serían cristianos, sus hijos serían cristianos, sus hijos serían cristianos, pero no es así, no es una realidad. Conocemos muchas personas que son cristianos intachables, pero sus hijos no lo son, no quisieron serlo. Entonces, no las quiero desanimar, no les quiero decir que para mí no es promesa o es principio, yo no voy a entrar en esa polémica. Yo creo en la misericordia y la gracia de Dios, y que si nosotros oramos, Dios puede hacer milagros en nuestros hijos. Yo creo en el poder de la oración, pero también creo que cada hijo tiene una relación, va a tener una relación personal con Dios. Cada persona tiene la opción de decidir, pero es importante que nosotras le enseñemos con el ejemplo, porque nosotras por último vamos a llegar al cielo y decir, nosotros hicimos todo lo que tú nos mandaste, y está en tus manos, es la salvación de nuestro hijo. O sea, nosotras no podemos darle la salvación a nuestro hijo. Yo creo que todos ustedes le regalarían la salvación a sus hijos si estuviese en sus manos, porque obviamente nadie quiere que nuestro hijo se pierda, pero es importante que siempre reconozcamos que no somos Espíritu Santo. No podemos convencerlos de pecado, pero sí tenemos que estar confrontándolos a ellos con amor, con sabiduría, y recordando que son igual de pecadores que nosotros. Entonces yo creo que también está la base en recordar siempre que, por ejemplo, no sé, pues pienso que el Simón, con todo lo que está pasando, él es pecador, y pienso en el hijo de Donna, que es un bebé precioso, pero que es pecador. Entonces si nosotros no asumimos que nuestros hijos son pecadores, no le vamos a prestar una importancia a que desde chicos conozcan a Cristo y puedan orar y confesarlo como su Salvador, y no le vamos a prestar importancia a que en un año más estén, no sé, pues robándolo a nosotras porque quieren comprarse algo, o sacando algo escondidas mintiendo, y después más grande no le vamos a prestar importancia a que roben o mientan en el colegio. Entonces tenemos que reconocer que nuestros hijos son pecadores y que necesitan de Cristo. Y eso, me desvío un poquito del tema, pero quería confrontarla a usted y confrontarme a mí misma también. ¿Dudas, consultas, preguntas? Ahora. Katy, muy bueno el tema, y yo creo que la clave está en enseñar a nuestros hijos con nuestra propia vida, desde pequeñito, porque como tú bien decías, la oración no lo hace salvo, el asistir a una iglesia no lo hace salvo. Mis hijos, no te digo cuántas veces aceptaron a Cristo cuando niños, muchas veces, pero yo creo que cuando ellos están en la condición de saber qué es lo bueno y qué es lo malo, ahí recién ellos tienen como la conciencia de aceptar y tener una relación con el Señor.
pero yo creo que el asunto está en nosotros mostrarle a Cristo con nuestra vida. Porque recuerda que nosotros somos como los superhéroes de nuestros hijos cuando son pequeños. Ellos imitan todo lo que nosotros hacemos. Y sin duda que en la vida nos vamos a equivocar porque no somos perfectos. Pero yo creo que es la disposición del corazón de querer enseñar a tu hijo a creer y confiar en el Señor. Sí. Ahí la Rose es un ejemplo, porque sus hijas son grandes. Oye, no importa que nuestros hijos son grandes, también tenemos nietos en el camino y tenemos una responsabilidad con ellos también, pero gracias, Katy, por el tema. El tema es sumamente importante por muchas razones. Me gustó el ángulo que tomaste para tocar este tema esta noche. Yo quería agregar que hay un peligro cuando pensamos, a pesar de cómo nuestros hijos actúan, estamos realmente aferrándonos a esta oración o a esta profesión que hicieron cuando eran pequeños. Y decimos, no importa, él es creyente porque oró cuando tenía 4 años, digamos. Hay un peligro muy grande, es para los dos, para mí y para el niño. Entregamos una falsa seguridad acerca de su salvación, y esto es muy peligroso. Me gustó como la autora dijo, de ninguna manera piensa falsamente, tiene que tener discernimiento para evaluarlo y ayudar a tu hijo a evaluarlo, porque tú debes estar rogando a Dios por este alma día y noche si no conoce al Señor. Y si tú te engañas a ti misma pensando, no, está bien, es creyente desde 4 años, qué sé yo, estás perdiendo mucho tiempo que podría haber usado en oración, orando por este hijo. Eso es sumamente importante. Yo recuerdo leyendo un libro de Jim Cymbala, era pastor de una iglesia en Nueva York, y cuenta cómo tenía una hija descarriada, y oraba por ella día y noche porque sospechaba que no conocía al Señor por todo su comportamiento de su vida adulta. Rogaba, siempre rogando, y al fin del libro cuenta cómo ella vino al Señor totalmente, había tocado fondo, y qué maravillosa ganar esta batalla para su alma, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces es importante este tema de oración, sumamente importante empezar con nosotros mismos, como tú dijiste, evaluando, ¿somos cristianos y por qué pensamos así? No debe ser solo por una confesión o profesión de fe cuando éramos pequeños. Debemos ver una pasión para meternos en la palabra, juntarnos con Dios en oración. Debemos ver este fuego en nuestro corazón de querer saber más y de querer alcanzar más personas con el Evangelio. Si no tenemos eso, entonces, ¿cómo pensamos que somos uno de su familia, uno de la reina de Dios? Entonces, el tema es sumamente importante. Espero que todos podamos evaluarlo, leer el tema en los libros si no hemos leído, pensar en lo que Katy mencionó. Yo quiero hacer un comentario más acerca de clamando un versículo como promesa, lo que realmente no fue la intención del escritor. Si yo enseño al niño su camino, jamás va a dejarlo, abandonarlo. Ya, no es una promesa así, realmente es más como guía. ¿Cuál fue la palabra que usaste? Es más como un principio. Ya, y yo te puedo decir que yo tengo muchos colegas misioneros de otras agencias y aún de nuestra propia agencia, y empezamos a evaluar eso. ¿Por qué algunos hijos desvían o se dejan la fe totalmente y se asusta? Quizás ustedes lo hacen con otras personas en la iglesia, pero te cuento desde el principio, Dios puso en nuestro corazón un deseo
de realmente vivir de una forma que agradaba a Dios y que le servía como Él nos había llamado. Ir a otro país, fundando iglesias es sumamente difícil, no sabiendo el idioma, la cultura, y decidimos desde el principio, estamos en juntos como una familia, y vamos a servir juntos, y siempre buscamos una manera de incluir nuestros hijos en el ministerio. Yo sé que ustedes no son oficialmente misioneros, pero de verdad son. Pero es importante que cada familia busque una manera, no solamente para que ustedes puedan servir a Dios, pero también tus hijos pueden servir a Dios. ¿Dónde en la iglesia? Me encantó como Rose involucró a sus hijos el día del niño, involucrando a ellos, que puede ser tu ministerio, tu disfraces y cantes conmigo y celebramos de forma que agrada a Dios, guiando a los niños. Fue maravilloso. Si tus hijos nunca se involucran, aún Tomás desde muy pequeño en las iglesias, su trabajo, autoiniciado por Tomás, era saludar a todos los adultos en la iglesia o quedar con Lorena al lado de la mesa de Chile. Y cuando un niño se acercó, mostraron juguetes de Chile que lo hacen en el Día de la Independencia, ¿me entiendes? Entonces, cada año creciendo, cada año buscando cómo podían servir en Chile y cómo podían servir cuando estuvimos en tiempo de informar en las iglesias. Entonces, la vida cristiana llegó a ser tangible, llegó a ser parte de su vida. Cuando pasaron de niño a preadolescente, inculcamos cómo se lleva un tiempo a solas con Dios. Y compramos Biblias según su edad, un cuaderno. Lee un capítulo, escribe lo que Dios te llama la atención. Anda, busca en nuestras vacaciones, busca una roca frente al mar. Y cuando es tiempo para desayuno, vuelve con tu cuaderno, tu Biblia y comparte algo de lo que has leído. Entonces, el tiempo en la palabra llegó a ser algo diario, algo de gusto, algo vivo. Entonces, agradezco mucho, Katy, por transmitir, tiene que ser real, de nuestro lado, delante de nuestros hijos y con nuestros hijos. ¿Ya? Mari, ¿tú tienes algún comentario? Gracias por el pase. Me pareció súper interesante el estudio, Katy. Gracias por tu tiempo, gracias por estudiarlo y por compartirlo. Y yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque, por ejemplo, mi hija tiene 6 años. Tiene 6 años ya. Tiene 6 años, la Trini. Y desde muy chiquitita también, tal como dice la Rose, yo creo que mejor que ellos aprendan de nuestro ejemplo, porque ellos van a hacer lo mismo que hacemos nosotros. Hay una canción que es súper antigua, que se llama Dani Berríos, el autor, que dice: yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Y eso siempre se me ha quedado en la cabeza desde que la Trini nació. Y de repente, no sé, pues el otro día o hace un tiempo, cuando recién empezaron las clases, que estuvieron una semana, la Trini me dice: mamá, tengo una compañera que se llama Francisca, pero sabes que ella no es cristiana. Y le dije: pero ¿cómo sabes tú que ella es o no es cristiana? Porque ella dijo una mentira, mamá. Y los que somos cristianos no decimos mentiras. Ella es mentirosa y ella no es cristiana. Y entonces en el colegio también hacen que hagan una oración aceptando al Señor, pero la palabra del Señor es súper clara. Y de hecho en Romanos, en el capítulo 10, del versículo 9 y 10, si no me equivoco, dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y eso uno lo hace cuando ya eres adulto, cuando ya tienes conciencia de pecado. Como decías tú, Katy, cuando viene el Espíritu Santo a convencerte de pecado, de justicia, de juicio, cuando ya tenemos una conciencia, entonces hacemos nuestra confesión de fe y aceptamos al Señor en nuestro corazón. Pero cuando son niños,
son niños. O sea, de hecho hay muchas cosas que los niños, si nosotros no se las enseñamos, ellos no van a saber, ellos no van a poder determinar qué es lo bueno, qué es lo malo, si nosotros como padres no se lo decimos. ¿Te fijas? Porque si no, si nadie le enseña, ellos no saben, son seres inocentes. Entonces, por eso yo te agradezco, Katy, el estudio, y también estoy totalmente de acuerdo con que es una mentira decir que si el niño dice que es cristiano y hizo una oración, va a ser salvo para el resto de su vida. Yo creo que eso no es así, efectivamente no es así. Pero sí creo que nuestra mayor arma como mujeres son nuestras rodillas, son nuestras oraciones. He conocido casos de madres que oran día y noche por sus hijos, y sobre todo oran en las noches cuando sus hijos van a carretear, y esto lo cuento como por mi mamá. Tengo un hermano, mi hermano chico, que fue como el más rebelde, el que tuvo COVID, fue como el más rebelde, trabaja en un medio que es bien especial porque trabaja en la televisión. Mi hermano trabajaba de noche y después de sus turnos en la tele se iba a carretear. Y mi madre oraba, 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 y el Señor la despertaba 2, 3 de la mañana, ora, ora, porque va a haber pérdida de la nave, pero no habrá pérdida de vida humana. Y mi mamá oraba, 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 y esa noche mi hermano tuvo un accidente automovilístico que debió haberse muerto, y no se murió. Y es porque mi mamá estaba orando, y en eso yo creo fervientemente. Yo creo que una de las armas que nosotras tenemos como mujeres es la oración. Y es tan importante practicarla, sobre todo cuando uno es mamá, cuando uno es esposa. Yo aprendí este año que llevo en mi casa de haber dejado de trabajar en el banco y estar trabajando aquí en mi casa haciendo labores de dueña de casa. Una mujer del Señor me enseñó de que ya que estás en la casa, cuando tu esposo se vaya a trabajar, quédate orando por él y cubre lo que el Señor lo cuide durante el trayecto del viaje hasta el trabajo, en el trabajo. En el trabajo hay mujeres que pueden acechar a tu esposo. Ora por tu esposo, cubre a tu esposo, cúbrelo cuando se venga de vuelta. Ora por tus hijos que van al colegio, ora por tus hijos que están en el colegio, ora cuando vengan de vuelta. Y sabes que el Señor es tan fiel que Él siempre nos va a cuidar. Él siempre nos va a cuidar. Yo el año pasado tuve un accidente automovilístico, me volqué en mi auto viniendo desde el colegio con la Trini, pero el Señor me cuidó. El Señor me cuidó. Y yo creo que no estamos exentos que nos pasen cosas, pero el Señor cuida de sus hijos. Y eso tiene mucho que ver con la oración. Chuta, parece que también me arranqué del tema, pero gracias, Katy. Eso quería compartir. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y quería decir dos cosas súper cortitas. Yo creo que es súper importante lo que dijo la Coli, en el sentido de que siempre involucremos a nuestro hijo a trabajar y a participar en la reunión, a involucrarse. Lo que hizo la Rosa, a mí también me encantó de ver a sus hijos disfrazados, eran como tan tiernos ahí. Y yo creo que no hay edad para servir. Por ejemplo, nosotros, muy cortito, cuando estábamos en la otra iglesia, llegábamos como a las 9 de la mañana con Oscar, temprano, y la reunión empezaba a las 11, de hecho. Nosotros llegábamos como 2 horas antes porque a mí me gustaba tomar desayuno en la iglesia para no atrasarnos. Entonces, le enseñamos a nuestros hijos a ayudar a colocar las sillas. Ellos solitos empezaron a ayudar a colocar las sillas y la ordenaban. Entonces, ellos siempre fueron muy felices en la iglesia, y cuando después incluso nos cambiamos y empezamos a buscar iglesia, y yo decía, mamá, ya pusieron las sillas. Y era como, pucha, llegaron, como que ellos se sentían mal porque llegaban tarde, y claro, como estábamos nosotros visitando, entonces, nunca se desanimen, porque sus hijos pueden incluso hasta barrer la iglesia, y para ellos puede ser súper importante. Entonces, no es necesario que estén adelante y haciendo cosas para la vista humana, como para todos. Lo que hacía Tomás, por ejemplo, de saludar a los adultos, eso lo debe haber marcado, y nuestro hijo siempre hay que tratar, como yo creo que de animarlo a involucrarse, así como, dale nomás, no te preocupes, y apoyarlo a que participe. Y ahí me gustaría quizás mandárselas, pero Susan Wesley para mí es una mujer totalmente virtuosa, y de hecho ella pasaba mucho tiempo orando y se tapaba para que no desconcentrarse orar, y sus hijos incluso sabían así como, no, déjenla, porque ella está hablando con Dios. Sé que es importante ese ejemplo. Ella tiene varias reglas que sirven mucho en la crianza de los hijos. Yo las tengo, de hecho, si alguien las quiere me las pide y se las mando. Pero es importante, las quería, yo te las voy a mandar por WhatsApp. Insisto, siempre hay que verlo todo con
yo lo veo, quizá van a encontrar algunas reglas muy drásticas. Por ejemplo, ella dice que, por ejemplo, no le den nada que pida cuando ya están llorando. Por ejemplo, ustedes pueden decir, hay que dárselo todo, pero yo quiero animarlas a ver cómo fue el resultado que ella tuvo con sus hijos. Entonces a veces uno dice, no, es que fue muy drástica esa mamá, fue muy bruta. No sé cómo quieran llamarle, bruta, no se entienda mal Coli, pero bruta es como muy tosca, casi como que yo lo trato de decir como muy tosca, pero en realidad sus hijos fueron hijos ejemplares, los hermanos Wesley. Entonces, miren a la mamá, miren al hijo adulto y van a ver a una mamá totalmente comprometida. Entonces, por eso para mí Charo, la verdad, y ahí Coli la conoce, es como mi mamá espiritual, entonces como mi ejemplo. Entonces, por ejemplo, ella me decía que una vez le lavó la boca con jabón al Tim, no sé si la Coli sabe, pero cuando el Tim le mintió, ella le lavó la boca con jabón y le dejó, y los dientes le quedaron llenos de jabón, con estos jabones en boca. Uno puede Yo decir, hice lo mismo. yo la verdad es que también lo hice con el Santi una pura vez que me mintió y nunca más. Entonces uno puede decir, bueno, somos brutas, pero en realidad yo lo estoy tratando de, yo veo al ejemplo, los hijos de Sharon, y también, bueno, sé mucho de los hijos de Colin porque son amigos de los chiquillos de los hijos de Sharon. Entonces, a veces uno puede ser muy tosca para enseñar en ese sentido, o hacer cosas que no van contra, como en la regla del mundo, pero vean los resultados. Véanlo como son cuando grandes y van a decir, valió la pena. Eso. Sharon fue mi mejor amiga acá y ella trabajaba en Las Condes y yo acá en Peñalolén. Entonces nuestros hijos fueron los mejores amigos en el colegio misionera y nuestros hijos no les gustaban cuando Sharon y yo nos juntamos como una vez al mes porque ahí salieron consecuencias muy creativas para mal comportamiento. Pero del jabón compartimos eso. Pero realmente no fue necesario hacerlo muchas veces porque ya aprendieron rápido y compartimos este versículo. El que habla mal o el que habla con garabatos, no sé, estoy intentando traducirle en mi mente, su religión está en vana. ¿Ustedes han escuchado este versículo? Algo de la manera que tú hablas, si está mal, te hace tu religión en vana. Entonces, siempre buscamos un versículo para apoyar lo que fue la consecuencia. Hasta hoy en día nuestros hijos recuerden de eso. Pero quería hacerte dos observaciones. Uno es que la autora separó temas en que tiene que reconocer que sí, un cristiano a un hijo adulto se puede pecar, y ser cristiano verdadero se puede en algún momento desobedecer a Dios o se resbala y volver a Dios. Pero la diferencia es alguien que peca habitualmente y nunca tiene conciencia por el Espíritu Santo de lo que ha hecho. Esa es la diferencia entre un cristiano y alguien que realmente no conoce a Cristo. No se puede vivir de forma deliberada sin experimentar esta convicción que el Espíritu Santo te da sobre tus acciones. Debe haber un arrepentimiento, ¿cierto? Y finalmente ella menciona, si alguien dice que es cristiano, pero siempre habla con garabatos o siempre está en el mundo o nunca quería escuchar la palabra, cosas así, es nuestra responsabilidad confrontar a ellos, sea adultos, sea niños, sea Lolo. Me gustó el ejemplo que diste de este joven cristiano llevando su polola no cristiana a la casa. Realmente debería haber estado una conversación de mucho antes, cuando el joven era preadolescente, de qué tipo de mujer debe buscar para pololear, ¿cierto? En la iglesia y en el hogar. Entonces, sí, confrontación es difícil, pero si realmente amamos a nuestro niño o adolescente, a un hijo adulto, tenemos que confrontar si vemos cosas que no reflejan la gloria de Dios vez tras vez. ¿No es verdad?
es nuestra responsabilidad hacerlo con amor, cariño y la verdad de la Escritura. Y Kathy, qué gran responsabilidad orar por ellos siempre, no solo hasta que se van de la casa. Mencionaste, algunos confían mucho en estos versículos, pero o pueden enseñar, por ejemplo, a sus hijos toda la vida bajo el techo y después los 3 se van, 2 siguen a Cristo y 1 no. ¿Cómo puede ser? Bueno, no dijiste explícitamente, pero una razón es tienen la opción, su propia decisión, pero la otra opción puede ser que no fueron elegidos por Dios, porque no sabemos quién elige Dios y quién no. Somos responsables de hacer todo posible para enseñarles y vivir este ejemplo. Pero aún nosotros, como misioneros, no tuvimos ninguna seguridad cómo iba a llevar la vida Tomás y Lorena. Esperábamos, orábamos, que hicimos todo posible para mejorar la probabilidad, pero no hay garantía que tus hijos van a andar en los caminos de Dios. Y gracias al Señor, en nuestro caso, los dos aman a Dios con toda su fuerza, con toda su mente, aman a su iglesia, están en iglesias distintas y están, realmente esta visita, ir y verlos intencionalmente enseñando a sus hijos quién es Dios y qué quiere Dios de ellos, cómo comportarse y enfrentar la mentira cuando están pillados mintiendo, ¿cierto? Y orando con ellos. Me alegro tanto el corazón. Y Tomás tiene la niña de 1 año, 9 meses. De los 3, ella no habla. Ella dice, mamá, papá, Gigi, yo soy Gigi. Y dice leche, en español leche, algunas palabras. Pero Tomás, mientras estuvimos allá, cada noche en los 2 hogares, me dio mucho gozo ver eso. Guiaban sus hijos antes de acostarse, escuchar una historia bíblica, después se canten con ellos y después oren con ellos. Me encantó eso. Pero Tomás siempre diciendo a su pequeña, diga Jesús, aquí está Jesús en el libro de la Biblia. Aquí está Jesús, pero ella nunca dijo Jesús, pero me dio mucho gozo ver su intención, su corazón, su proactividad. Eso es lo que quieren ver en sus hijos y sus futuros nietos que ni han pensado. Yo tampoco pensé mucho en nietos hasta que me dijeron que estaban embarazados. Entonces, gracias, Kathy. Es un buen tema. Yo lamento realmente más mujeres no escucharon este tema esta noche, pero vamos a compartir el link con ellas para considerarlo. Coli, hay un versículo que dice, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Este es lo que... Lo que tú decías, ese gozo de ver a tus hijos, impresionante, pero yo sí creo que lo que tú dijiste que confrontarlos no es difícil, ¿cierto? Pero yo creo que no es difícil cuando uno lo practica, porque no podemos decirle, oye, no puedes decir malas palabras cuando nuestra boca solo habla con insolencia. De hecho, el versículo que está es Santiago 1:26. Ya, léelo. Que algunos se creen religiosos, pero no refrena su lengua, sino que se engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. Sí, esto es importante. Entonces, confrontar cuando nuestra vida es una vida totalmente inmoral, es muy inconsecuente, y yo creo que ahí debe ser súper difícil, pero claro, cuando nosotros le enseñamos y lo vivimos y lo practicamos, le estamos enseñando con el ejemplo, entonces no somos inconsecuentes. En mi generación, hace muchos años, siglos, mis padres eran buenos ejemplos, pero andaba yo con amigas que tenían padres que decían, no, haga lo que haga lo que te digo,
pero esta es mala crianza, ¿no? Pueden decir la cosa correcta, pero no tiene impacto si están viviendo una cosa y diciendo otra cosa. Totalmente. Ya. Eso. Pero ¿Algo